Vale, hoy os voy a enseñar cómo se hace la masa quebrada. Esta es la masa que vamos a utilizar para un montón de tartas, incluso para empanadas, ¿vale? La masa que lleva, la base que lleva las tartaletas, la tarta de manzana, o sea, los pies, básicamente es esto. Vale, para esto vamos a utilizar 400 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, muy fría, ¿vale? Es importante en esto que todo esté frío y manipularlo lo menos posible. 100 gramos de azúcar, 2 huevos, un poquito de sal y 2 cucharadillas de levadura, ¿vale? Yo voy a hacer la cantidad para 2 tartaletas grandes, o sea, tipo así, grande, un molde de tartaleta, o para una base y otra tira para cubrir, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos cuenco y peso. Encendemos con el cuenco, por favor. ¿Por qué encendemos con el cuenco ya puesto? Porque si no, os va a contar aparte el peso, ¿vale? Entonces, tenemos esto. Primero que vamos a echar 400 gramos de harina. Tenéis que hacerlo en el orden que os voy a decir, ¿vale? Porque por la química, para que no empiecen con las reacciones químicas en otro orden, ¿vale? Aquí medimos 400 gramos, despacito para no pasarse, y si uno se pasa, cogéis una cuchara y lo volvéis a meter para adentro. Vale, 400 gramos de harina. Ahora, levadura. La levadura se mezcla siempre, bueno, en muchos sitios pone baking powder o, perdón, o el impulsor, le llaman, pero bueno, esto de toda la vida es la levadura en polvo, que no es, realmente no es levadura, pero hace el mismo efecto. Bien, vamos a coger una y dos, es aproximadamente 2 tercios del sobre, por ahí, pero bueno, 2 cucharillas. La sal también va aquí, 2 pellizcos, es decir, lo que te quepa los dedos, no es más. Bien, azúcar. Vamos a darle a lo que pone tare para que se ponga a 0, ¿vale? Pero con eso ahí. Y medimos otros hasta 100. Bien, listo. ¿Qué es lo siguiente? La mantequilla. Ya podemos quitar el peso, ¿vale? La mantequilla, ¿cómo la medimos? Normalmente, a ver, si la mantequilla no trae medida, lo hacemos con el peso, ¿vale? En este caso, la que yo compro, pues lleva, para que veáis, ¿veis? Lleva esto que va de 25 en 25. Entonces, si la pastilla tiene 250, nosotros necesitamos 200, pues solo le vamos a quitar los 50 gramos. ¿Y qué vamos a hacer? Con un cuchillo vamos a ir cortando a trocitos así, ¿vale? Voy a parar un momento y ahora cuando esté partido, seguimos. Bien, quiero que veáis esto. Lo he cortado a trocitos. ¿Por qué? Cuanto más lo cortéis, mejor, porque está fría, es más difícil integrarlo, ¿vale? Cuanto más pequeñito es, pues antes se integrará. En este caso, podéis hacerlo de dos maneras, ¿vale? Pero intentad manipularlo lo menos posible. Yo intento darle primero un poco con un tenedor, ¿vale? Para que se mezcle. Y luego lo que vamos a hacer, no hay manera, está muy fría. Debe de estar así mejor. Es pulverizar entre los dedos. Esta masa no se amasa jamás porque se pone dura, ¿vale? Entonces vamos a ir desmenuzando así, ¿vale? Para que se mezcle la harina con esto, con todo lo demás, básicamente. ¿Veis? Lo último que vamos a echar es los huevos, porque los huevos normalmente es lo que hace que produzca una reacción química con lo demás, ¿vale? Que se active la química, precisamente. Entonces, vamos a ir disolviendo un poco. No es una masa que haya que trabajarla mucho,
¿de acuerdo? Es solo que se integre, por eso se llama masa quebrada, porque entre otras cosas además se rompe con mucha facilidad. Está buenísima, pero hay que tener su técnica. Bien, vamos a ir desmenuzando. Bien. Bien, vamos a seguir así hasta que esté integrado. Bien, mirad. ¿Veis que ya está como miguilla? ¿Vale? Y se ve todo amarillillo, no se ve blanco de la harina. Bien, pues es el momento de hacer un hueco en medio y echar los huevos dentro. Y ahora, esto sí que es verdad que es lo que más requiere que no se manipule mucho, ¿vale? Porque transmitimos el calor de nuestras manos. Entonces, yo lo que hago de primera, y si puedo todo, es tenedor. Bien, vamos girando para que el huevo se vaya mezclando todo, se vaya mojando la masa. Bien, así, vueltecilla. Una vez que está integrado todo, ya sí es verdad que dejamos de mover. Y lo vamos a llevar al frigorífico a que repose durante al menos media hora, ¿vale? Para que vuelva a enfriar antes de poder poner en el molde. Bien, a ver, seguimos, quitamos del tenedor y ahora lo que queda, simplemente para que se junte un poco, presionar pero no amasar. Ya os digo, esta masa cuanto más se amase, menos tierna va a salir, ¿vale? Y mucha gente no guarda los tiempos de reposo. El tiempo de reposo es importante cuando lo ponen. Sean tortitas, sean las crepes, masa quebrada, lo que sea. El reposo es para que se active y la masa leve correctamente, ¿vale? Así como está, le ponemos un poquito de film y lo dejamos reposar un ratillo en el frigorífico. Recordad, frigorífico, por favor, no fuera. Esto necesita frío para que se vuelva a compactar la mantequilla. Lo que sí voy a hacer antes de nada es partir la masa en dos, ahora que está tierna, porque luego me va a costar más para poder separarla. Como os he dicho, esta masa corresponde a 2 tartaletas o a la parte de abajo y su tapadera, ¿vale? En el caso de que sea un pie. ¿Qué es un pie? Diferencia entre un pie y una tarta. Las tartas primero suelen ser de bizcocho y sobre todo es la cantidad, lleva capa y va hacia arriba. En inglés sería un cake, ¿vale? Un pie son ese tipo de tartas, como la de manzana, por ejemplo, alemana, que otro día la haremos. Ese tipo de tartas que lleva una base, un relleno y una tapadera en rejilla o lisa o incluso con crumble por encima, ¿vale? Pero suele estar relleno de fruta, simplemente. Bien, son las tartas que son bajitas. Es un pie. Bien, repartido en 2 partes y ahora sí al frigorífico. Bien, yo he tenido la masa, como veis, tapada en el frigorífico con un trapo limpio y está compacta porque la mantequilla se solidifica. Bien, ahora, molde. Normalmente suele ser tipo tartera, ¿vale? Este en concreto, bueno, aquí hay 2. Este en concreto es un molde que se desmolda, ¿vale? Lo cual es bastante más fácil porque esta es una masa que se rompe mucho. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a engrasar el molde. Y os voy a enseñar 2 formas diferentes de estirar la masa, ¿vale? Con la mano, pincel, como queráis, pero se engrasa para evitar que
que se pegue lo menos posible, ¿vale? Entonces, hay dos maneras. Y de paso engrasamos el otro. Hay dos formas. Lo podéis estirar con rodillo, ¿vale? Lo cual en parte es mejor, pero a mí, yo para esto en concreto, prefiero estirarlo con la mano, si es solo la parte de abajo. Cuando el rodillo es necesario para hacer una capa para cubrir, ¿vale? Si lo que vamos a hacer es un pie, tenemos que estirarlo, porque ahí sí que no va a poder estirarlo con la mano, ¿vale? Ahí sí se estira con el rodillo, sí o sí. Yo os voy a enseñar cómo hacerlo de las dos formas. Bien. Así. Bien, tenemos los dos engrasados. Una de las maneras. Cogemos la masa y vamos a intentar aplastarla un poco y repartirla por aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a estirar directamente, a ir acoplando poco a poco en todo lo que ocupa el molde, ¿vale? Bien, lo vamos a dejar que se ablande un poquito para que sea más fácil de manipular. La otra forma, que es con el rodillo, lo vamos a hacer entre dos papeles, ¿vale? Mi madre toda la vida lo hacía harinando el rodillo y echando harina en la encimera, etcétera, lo cual es más complicado porque luego se te pega, se puede romper. Entonces, papel lo ponemos en medio y sobre este papel, ¿vale? Y aquí es donde vamos a ir sobre esto con el rodillo. Vamos a dejar un momentillo que se atempere un poco la masa porque así no voy a poder manipularla, está demasiado fría. Y ahora continuamos. A ver, la masa que vamos a hacer directamente, pues poquito a poco, apretando para que se junte, se estire. Tened en cuenta que despacito, ¿vale? No hace falta, si lo hacéis con prisa, al final rompéis en un lado, rompéis en otro. Tienes que ir subiendo también, conforme se vaya estirando poco a poco, tienes que ir subiendo por los laterales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una masa que luego voy a rellenar. Tened en cuenta que aunque lo veáis muy fino, como luego esta masa lleva levadura, siempre se va a inflar un poquito más. De hecho, a esto, si no lleva, o sea, cuando la vamos a cocer sin el relleno, porque vamos a rellenar de crema o cosas así que son frías, ¿vale? Si una tarta de manzana, se le mete el relleno del puré, se cubre y se mete al horno. En ese caso tiene peso dentro, no necesita que le pongáis ningún peso porque no se va a inflar esto. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vamos a hacer es una tartaleta? Que luego vamos a rellenar. Aquí no hay peso que impida que suba. Toda la vida lo que se han puesto ha sido pues unas legumbres secas, básicamente. Garbanzos, poner un papel arbá, garbanzos en medio y así lo metíamos, ¿vale? Bien porque no tenga, o bien porque se queda, a veces por ahí no se cuece bien, o queda incluso muy apelmazado, o lo que sea. Hay otra alternativa, ¿vale? Cuando vamos a poner el horno, tienes que calentarlo 10 minutos, ¿vale? Pues mientras que tú vayas a precalentar el horno, lo que haces es meter la masa esos 10 minutos en el congelador, ¿vale? Y directamente lo metes ya en el horno, lo sacas del congelador y lo metes en el horno caliente. Eso va a impedir que esto se suba. Se va a quedar tal y como la metas, ¿de acuerdo? Tienes que pincharla, la masa hay que pincharla para que el aire, para que no haga burbujas básicamente, porque si hay una burbuja, esto hace así, se infla y te joroba toda la masa. ¿Veis? Intentad despacito ir subiendo, manipulando, intentad que no sea lo bestia, pero bueno, tenéis que ir emparejando y subiendo al filo, para que luego cuando echemos la crema no se nos salga,
básicamente. Conforme coja calor va a empezar a estar cada vez más pegajosa, ¿vale? Y se va a romper con más facilidad. En este caso, como estamos en verano, pues el calor, o sea, pierde el frío con mucha rapidez, ¿vale? Así que vamos a terminar de emparejar y hacemos lo que os he dicho. Esto al congelador y el horno a precalentar mientras tanto. Intentad que más o menos la base que esté más pareja, ¿vale? Exacta no va a quedar, pero que por lo menos no haya en un lado un pegote de masa y en otro esté casi sin nada. Vale, y hacemos esto y ahora cuando lo metamos al horno os enseño cómo hacerlo con estirarla con rodillo. Y ya vosotros decidís cómo preferís hacerlo. Vale, ahora os voy a enseñar cómo estirar la masa con esto. Intenta apretar lo máximo que pueda para disminuir que no quede una bola. Y despacito vamos dándole para que vaya estirando. Vamos dando hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué esta masa está más dura más tiempo? Porque la otra la estábamos manipulando con las manos y transmite el calor de tus manos a la masa. Por eso he dicho antes al hacerla que intentéis minimizar el contacto con vuestras manos para que la masa no se ponga dura. Bien, vamos a intentar, como el molde es redondo, intentar estirar en círculo. Si fuera un molde rectangular, pues estirar en cuadrado o en rectángulo. Bien, vamos girando y aplanando la masa. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que estirar la masa? Midiéndolo con el molde. Tiene que sobresalir un poco porque tiene que subir los costados y ya cortamos en los filos que sobresalgan. Por eso os digo que a mí esto lo prefiero para cuando son las masas, la parte de arriba que hay que cubrirla. Cuando es nada más que la base, yo prefiero estirarla con las manos. Pero bueno, quiero enseñaros las dos maneras porque si lo que vamos a hacer en algún momento es un pie cerrado, pues tenéis que saber también hacer esto. En el caso de la tarta de manzana, por ejemplo, la alemana va con la tapa encima y hay que estirarla. Hay otra manera que viene, estas que es con un crumble, que también lo haré, que a mí me encanta. Lo haré un día con la tarta de manzana con crumble. Bien. Veis que estiro desde el centro hacia los filos para intentar que todo esté parejo. O sea, no cojo del filo hacia adentro, es desde en medio hacia los lados. Bueno, yo ahora lo medimos, pero yo calculo que debería ser suficiente para cubrir la base. Si no, también podéis hacer, ahora enseño, si queda algún huequillo que no ha llegado a cubrir, como habrá otros lados en los que sobre, pues cortamos ese trocito que ya está estirado y directamente lo pegamos. A ver, en principio debería de quedar. Bien, ¿qué hacemos? Despacito. Quitamos de aquí, con cuidado porque os lo lleváis. Ya os he dicho que esta masa es delicada de
de manipular, que por eso se llama masa quebrada. Bien, conforme pasa esto, aquí, y veis, es mucho más sencillo de manipularla esta con los papeles que sin papeles, ¿vale? Ahora quitamos despacito, vamos a quitar el papel de dentro. Con el calor se ha pegado un poco, así que nos va a costar más trabajo de quitarlo, ¿vale? Por eso digo que esta es más fácil utilizar esta técnica para cuando es solamente cubrirla por encima. También podéis dejarla metida entre los dos papeles, metida en el frigorífico para que vuelva a endurecerse. Si está muy blandita, que es lo que creo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar así, vamos a llevarla al frigo, que endurezca un poquito la masa y veréis cómo se facilita mucho más el quitarle el papel. A ver, el horno ya precalentado, ya han pasado los 10 minutos. Tenemos puesto en la posición solo de abajo, ¿vale? 180. Y así, tal y como está, sacamos la bandeja que antes hemos metido en el congelador, ¿vale? Aquí la tenemos. Bien. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Un tenedor. Y pinchamos. ¿Por qué pinchamos? Por lo que he dicho antes, para evitar que haya burbujas de aire, para que el aire tenga por donde salir y no se infle, ¿vale? Ahí. Bien. También si hay un sitio más gordito, como puede ser esto que estoy pinchando de los filos, va a hacer que cueza mejor, ¿vale? Entonces, ya está pinchado y ahora lo metemos. Tardará sobre unos 15 minutos aproximadamente, pero básicamente lo veréis doraico, ¿sí? Volvemos otra vez. Horno. ¿Veis que tengo la bandeja? La bandeja está en el centro. Bien. Lo metemos tal como está. Y unos 15 minutos, ¿vale? Vale. Al final he tenido 20 minutos. Quiero que veáis cuándo está lista. Mira. ¿Veis los bordes que están doradicos ya? Es el momento. Porque esto siempre se va a quedar más blanquito. De hecho es mejor porque, mirad, ¿veis? Tiene que estar tiernecica. Pero los bordes, eso te asegura que la parte interna está hecha. Bien, ahora esta la vamos a dejar, lógicamente la vamos a dejar enfriando. Y vamos a la otra, que la hemos metido en el frío para poder quitarle el papel. Como de todos modos ya la teníamos que meter 10 minutos antes, mientras se precalentaba. ¿Veis que ahora sale fácil? Que ya no se pega como antes. Si esto es, en cuanto veis que no podáis manejar la masa, la metéis al frío, para que compacte la mantequilla y se vuelve a poner otra vez manejable, ¿vale? La quitáis y así ya os habéis ahorrado los 10 minutos de meterla a enfriar para que no subiera. Bien, ahí. Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿Veis todos estos trocitos? Pues os los recolocamos con la mano y si veis que en alguno, imaginaros que al estirarlo se os ha quedado corto, cortáis un trocito que sobre y lo pegáis ahí, ¿vale? Esto es muy similar a trabajar con plastilina. Bien, recolocáis los filos
esto que sobra a otro lado que haya menos. Bien, vamos adaptándolo. Si sobrara mucho, con un cuchillo podríamos cortar el filo y no pasa nada, igual que cuando pones la tapa, si pones el relleno, pondríamos la tapa como está y al pasarle esto por encima, lo vais pasando por el filo, lo sella y se corta el exceso de masa. Bien, esto vamos a hacer lo mismo que antes, pinchamos para que no suba. Y lo mismo, 15-20 minutos al horno hasta que esté como eso y ya la dejamos enfriar para poder rellenarla. Vamos a hacer una crema pastelera, ¿vale? Hay muchas maneras de hacerla con aromas distintos, o sea, con aroma a vainilla, a canela, a limón, naranja. Pero bueno, la base siempre va a ser 1 litro de leche, aquí huevos, pero no vamos a utilizar los completos, vamos a utilizar 4 yemas y 4 huevos completos. Ahora os diré cómo se separan. 240 de azúcar, maicena. Se puede hacer con harina normal o con harina fina de maíz, o sea, maicena, ¿vale? La maicena queda la crema bastante más fina, suele estar mejor. Y vamos a utilizar 80 gramos de maicena, 60 gramos de mantequilla y ya dependiendo de lo que lo queráis hacer, a mí me encanta la canela, ¿vale? Entonces, en la leche vamos a infusionarlo con un trocito de canela en rama y yo le voy a echar también un poco de corteza de limón. Con el pelador intentad quitar que no caiga lo blanco, ¿vale? O sea, imposible que no caiga un poquito, pero bueno. Y un pellizco de sal. Estos son los ingredientes y ahora vamos a ir pesando. Lo primero que vamos a hacer es poner el litro de leche a calentar con lo que vayamos a infusionar, ¿vale? Lo que queramos, darle el sabor y tal. Yo, la canela y la corteza de limón. Lo vamos a poner en un fuego flojito porque necesito que se caliente, pero no tengo prisa, ¿vale? Y controlándolo siempre porque cuando entre en ebullición va a subir y puede salir, ¿vale? Bien, eso lo dejamos así. Y ahora nos vamos a esta parte. Cogemos el peso, ¿vale? Con un cuenco lo vamos a poner encima, le damos, como siempre os digo, para que esté a cero, es decir, lo encendemos o le damos al tara para que pese también el cuenco y se quede a cero. ¿Cómo vamos a separar la yema de las claras? ¿Vale? A ver, vamos a coger otro recipiente. 4 tenemos que utilizarlos completos, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí para utilizarlos enteros. Vale, y ahora, los que tenemos que separar. Bien, ¿qué hacemos? Golpecito suave. Intentamos partir por la mitad. ¿Y qué hacemos? Con cuidadito, no lo vamos a volcar. ¿Veis? Cae la clara. Y lo que vamos a intentar es pasarlo de un lado a otro sin que se rompa. ¿Vale? Y ya nos quedaría nada más la yema que volcamos ahí. Bien. Hacemos de nuevo. Bien.
Partimos. La mitad cae ahí. La otra mitad, ¿veis? Cae abajo. Y echamos. A veces pasa que no se rompe en plan exactamente por la mitad, y más yo con los temblores de manos que tengo. Bien, ¿qué hacemos? Pues de los huevos que hemos utilizado ya, podemos coger, por ejemplo, otra cáscara que esté mejor, otro trozo de cáscara que ya hayamos usado, y lo intercambiamos, y no pasa nada. Bien, lo pasamos. Hay separadores de yemas también, si queréis tener, pero a mí me parece una tontería. No se utiliza tanto como para tener otro trasto en casa. ¿Para qué utilizamos después las claras, por ejemplo, que estamos dejando? Pues mira, podéis hacer una tortilla de claras, rica en proteínas, bla, 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 pero no está muy buena que digamos, ¿vale? Si le quitáis las yemas, podéis mezclarlo con huevo entero y hacerlo así. O guardarlo en el frigorífico para hacer un merengue, ¿vale? Montar a punto de nieve. Hay cosas que se puede hacer. Vale, ya tenemos nuestras 4 yemas. Ahora vamos a echar nuestros 4 huevos completos. Obviamente así no importa ya que se rompan al echarlo o no, simplemente que caiga entero. Cuidado, si caen trocitos de cáscara, con cuidadito, lo retiráis. Bien. Y un par de huevos más. La crema pastelera es muy similar a la receta para hacer unas natillas, por ejemplo, ¿vale? Que otro día ya haremos. Vale, tenemos nuestras 4 yemas y nuestros 4 huevos completos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esto le vamos a añadir el azúcar. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el peso, a mí me marca 290. Y yo como sé, bien, podemos sumar a lo que tenemos, sumarle o le damos a lo de tara y lo ponemos a 0. ¿Vale? Tenemos que añadir, pesar ahora 240. Bien despacito hasta que lleguemos. Ahí, si se pasa un poco, os quedáis, es aproximado, no pasa nada, unos gramos más que menos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esto, cogemos un batidor de mano y vamos a batir hasta que quede una masa, una pasta como blanquecina y espumosa, ¿vale? Hay que darle, podéis utilizar si no también la varilla eléctrica y no pasa nada, pero yo lo voy a enseñar cómo se hace a mano, ¿vale? A esta mezcla, una vez que lo tengamos, ya como digo, blanquecino, a esta mezcla le vamos a añadir ya la maicena y la sal, ¿vale? ¿Veis? Cuando vais batiendo va generando espuma y se va blanqueando por el proceso químico que tiene el huevo con el azúcar. Una cosa, los huevos para estas cosas al natural, que no estén fríos. ¿Veis? Va generando un poco de espuma y se va integrando al seguir batiendo. Y no le voy a dar más porque no puedo más. No me dan los brazos. Vale. Volvemos a poner aquí. Volvemos a darle a tara. ¿Y qué hacemos? Vamos a pesar aquí los 80 gramos de maicena. Lo voy a coger con una cuchara porque esto si no se pasa el peso muy fácilmente si lo vuelco. Bien. 70 y 81. Perfecto. Vale. A esto
2 pellizcos de sal, pero pellizco es lo que tú coges con la mano, es decir, pellizco con 3 dedos y listo. Y removemos. Hacer esto aquí es necesario porque así evita que luego salgan grumos en la crema. La crema no puede tener grumos, ¿vale? Tiene que ser una crema totalmente homogénea. Se disuelve en frío la maicena y después al calor para que espese. Bien, la leche ya la tenemos que está saliendo el vaporcillo, se nota que está caliente. A ver. Bien, esto ya está integrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La leche la tenemos caliente, ¿no? Por lo menos la mía. Si no, pues esperáis hasta que esté caliente. Vale. La mía está saliendo humo. Voy a quitar. Ya infusionado con las cortezas y esto le ha dado el sabor. Ahora lo retiro. A ver, vamos a coger mejor esto. Bien. Lo sacamos para que no tenga trocitos de nada. ¿Vale? Si utilizáis canela como en mi caso, tened cuidado porque la canela tiende a abrirse los trocitos. Otras veces he utilizado canela en polvo, pero hace que no quede tan fino porque no se disuelve la canela, ¿vale? Se queda el polvo. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? No podemos echar esto en la leche porque cuajaría de golpe el huevo y se nos haría unos grumos que para qué. Entonces, lo que tenemos que hacer es echar despacito la leche aquí e ir moviendo. Es decir, tenemos que echar a chorro, despacio. Os voy a poner aquí para que veáis mejor. Porque luego lo devolveremos otra vez al fuego para cocer, ¿vale? Vamos echando despacio y removiendo. Esto hace que se vaya integrando despacio, pero sin que cuajen los huevos de golpe, ¿vale? Bien. Removemos con energía. ¿Pero veis por qué utilizo el batidor de mano? Porque en esto una varilla eléctrica no estorbaría más que nos ayudaría, ¿vale? Aunque se me caiga el brazo, para mí es mejor utilizar esto. Y mira que yo soy muy partidario de usar las varillas eléctricas, pero hay cosas concretas que no. Bien, ya hemos integrado esto aquí y ahora lo que vamos a hacer es verterlo. Una vez que ya está integrado, lo vamos a pasar al cazo, esta mezcla, y lo vamos a poner al fuego. Bien, lo colocamos. Este cuenco no lo echáis a lavar porque luego lo vamos a utilizar para echar la crema aquí y dejarla enfriar, ¿vale? Bien, lo ponemos al fuego. Ahí, para que lo veáis. Bien. Ahí, perfecto. Vale. Vamos a bajar un poquito el fuego, porque yo lo tengo al 7 y lo vamos a poner como al 6. 6, 5 incluso, ¿vale? Tiene que calentarse despacio. Vale, sin dejar de remover. Tenemos que estar así hasta que espese, ¿vale? En el caso de la maicena hay que dejarlo cocer un poco. Una vez espese, por lo menos un par de minutos, ¿de acuerdo? Y aquí nos quedamos mientras va espesando. Bien, vais a empezar a notar que por debajo está más espeso, que os cuesta más trabajo y va a empezar a verse eso,
que la espuma que tenéis arriba va abriéndose paso la parte que hay abajo, que ya es diferente, ¿vale? Señal de que lo estáis haciendo bien, que estáis pesando correctamente, no dejéis de moverlo porque se pega, por favor. ¿Veis? Tenéis que ir dándole para que se integre la parte que aún está líquida con la otra, y sobre todo para que no haga, para que espese sin hacer grumo, porque es muy desagradable. Luego la crema tiene que estar, como os digo, tiene que estar totalmente homogénea, cremosa, ¿vale? ¿Veis? Y a la maicena a la vez, aparte de espesar, va cociendo, porque tened en cuenta que lo que echamos es harina cruda, y que si no tiene sabor a crudo. Vamos a bajar un poquito el fuego ya que ha espesado, ¿vale? Y a tenerlo, nada, un poquillo para que cueza la harina y no tenga sabor a crudo, ¿vale? Bien. Dándoles que no se pegue abajo, por favor. En el caso de las natillas sería similar, nada más que lleva más leche para que no quede tan espeso, porque luego esto cuando enfríe se va a espesar aún más. Entonces, en las natillas no son tan espesas, pues lleva una proporción diferente, pero básicamente lo mismo. Huevos, leche y harina, y azúcar, claro. Bien, esto ya está listo. Lo retiramos. ¿Y qué vamos a hacer? Como os he dicho, vamos, bueno, voy a enjuagar un poquillo esto, vamos a pasarlo a el cuenco, ¿vale? Y lo vamos a tapar muy bien con film, para que cuando enfríe no haga una costra, ¿vale? Que queda, entonces en ese caso después haría grumo, y no queremos que haga grumo. Bien, cuenco, y lo vamos a echar aquí directamente. Vamos a coger una espátula, una lengua, como le llaméis. Al echarlo además y al remover también, ir comprobando que realmente no quedan trocitos de canela, ¿vale? Como por ejemplo es este el caso, que veo aquí un cachetitillo. Pues si lo vemos, pues vamos a intentar quitarlo, ¿vale? Para que no se quede. Bien, en el caso de la crema normalmente lo vamos a utilizar para repostería y suele tener que estar fría, ¿vale? Entonces, para dejar enfriar esto, lo mejor es un trocito de film, ¿vale? Que vamos a hacer así, lo cortamos y lo primero que hacemos es pegarlo en el centro, ¿vale? Intentando que no queden muchas burbujas de aire. Y vamos pegando desde el centro hacia los bordes, para que quede totalmente cubierto. Así. Que no esté en contacto directo con el aire, para que no se haga como una corteza, ¿vale? Porque luego eso va a hacer que esté más feo. No obstante, una vez que esté fría, antes de echarla, se le da otra vez con el batidor, ¿vale? Para integrarlo todo bien. Pero no es lo mismo, ya no tenemos esa corteza dura, ¿vale? Y así lo dejamos hasta que enfríe totalmente. Cuando he ido a guardarlo, me he dado cuenta de que no habíamos echado la mantequilla, porque hace mucho calor y he tenido que meterla mientras en el frigorífico para que no se fundiese. Total, esto está caliente, simplemente esto le va a aportar, aparte de sabor, más brillo. No pasa nada.
Vamos a integrarlo, ¿vale? Hombre, si fuera a mitad sí hubiera sido un problema, pero como esto se hace al final, pues no hay problema. Además va a bajar la temperatura más rápido, la temperatura de la crema, lo cual nos beneficia. Bien, lo mezclamos todo y lo vamos a volver a enfilmar, ¿vale? Y listo. Vale, una vez que ya tenemos todos los elementos de la tarta, es decir, ya está fría la crema pastelera, ya podemos destaparla, ¿vale? Ya tenemos al natural las dos tartas. ¿Qué vamos a hacer? Yo en mi caso voy a hacer la tarta de fresa. Podéis hacerla de cualquier fruta que queráis. Podéis poner frutas variadas, que además es muy colorido, muy vistosa. Podéis ponerle, por ejemplo, la crema pastelera y nueces, y está muy rico, ¿vale? Sobre eso vamos a poner una cobertura para darle algo de dulzor a las fresas, de mermelada de fresa. En el caso de que sea otra, podéis utilizar también mermelada de albaricoque, mermelada de melocotón, gelatina neutra, lo que queráis para cubrir, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso, como es de fresa, voy a utilizar la mermelada esta. ¿Qué vamos a hacer? Voy a repartir entre las dos tartas la crema pastelera. Según yo, porque voy a extenderla directamente. Si fuera la crema pastelera para otro tipo de postre que tenéis que hacerla más fluida, le volvéis a dar con el batidor de mano y punto, ¿vale? Yo para este caso pues no lo voy a necesitar, pero que sepáis que siempre está la opción y se vuelve a quedar cremosa, ¿vale? El resto a la otra tarta. Como veis, 1 litro de leche me va a dar para rellenar 2 tartaletas, ¿vale? Para que podáis calcular, según lo que queráis, lo que vayáis a necesitar, pues tenéis que hacer más o menos cantidad, ¿vale? Bien, vamos recolocando. Rellenando hasta los filos, para que no quede hueco por debajo, ¿vale? No vaya a quedarse ahí un hueco, ¿me entiendes? Que no tenga abajo, se haga como una pompa de aire, y luego te lo encuentras, cuando vayas a partir o a comerte la tarta, te lo encuentras vacío. Entonces, despacio, vamos a ir rellenando todo y emparejando. Las tartas, recordaros, siempre se hacen el día antes de que las necesitéis. ¿Por qué? Porque tienen que integrarse los sabores. La masa se pone como mojadilla y coge el gusto de las cremas y de los rellenos. Yo siempre preparo las tartas el día antes, siempre. Además para que estén bien frías, del frigorífico, etcétera. Las tenéis que cubrir para que no cojan olores del frigo ni se resequen, ¿vale? Bien, una vez que la tenemos estirada, empezamos a decorar. ¿Cómo vamos a hacer? Lo mejor siempre es desde el centro hacia afuera. Y vamos poniendo fresas o las frutas que queramos. Esto le va genial con piña, melocotón, kiwi, las fresas obviamente. Procurad que sean frutas que no oxiden, ¿vale? O sea, el plátano, por ejemplo, la manzana, está bueno, pero el problema es que va a oxidar. Si queréis utilizarlo, tenéis que echarle un poco de zumo de limón para que no se ponga tan negro, ¿vale? Pero normalmente se van bien las frutas que son jugosas. Entonces vamos rellenando, como os digo, de dentro hacia afuera. Bien, como veis, ya están las tartas completas, ¿vale? Podéis hacerla así, yo la he partido por la mitad, pero también podríais picarla a trocillos pequeñitos
y repartirla, ¿vale? Ahora, mermelada. Si veis que está muy espesa, podéis meterla unos segundos al microondas para que se ponga un poco más fluida y podáis repartirla. Pero vamos, con el calor que tengo, como he dicho, es verano, pues no va a ser necesario, ¿vale? Vamos a ir echando un poquillo y ahora después lo que voy a hacer es ir repartiendo. ¿Que no podemos bien así? Pues un pincel, ¿vale? Y rellenando los huecos y que pinte la fresa, ¿de acuerdo? Poquito a poco, no hace falta intentar repartirlo, que no quede muchos pegotes, pero sobre todo es para que le dé dulzor a la fresa y además pues que rellene los huequillos que van quedando y se vea completa, ¿vale? Con paciencia, despacito, vamos pincelando todo. Ven, listo, ya estaría. ¿Veis qué bonita? Ya lo único que nos quedaría es meterla al frigo y a disfrutar mañana. Y listo, tiene mucho trabajo, pero tenéis recompensa, sabéis que está muy rica.